por allí, a ver qué es lo que les enseñan o no les enseñan, o les hablan en mecánica de fluidos. Tengo un cierto interés, ¿no?, por saber cómo se lo plantean. Pues les pregunté así de sopetón, digo, ¿y eso de la vorticidad os suena? No, digo a los de aeronáuticos, no a vosotros. Vosotros sois otra cosa. No, a ellos en principio pensaba que les tendría que sonar. Me dijeron, pusieron así una cara de... No. Bueno, les dije, no os preocupéis, la vorticidad no es nada más que el momento angular. Es el momento angular aplicado a fluidos, así dicho de una manera radical. Y ahora me ha venido a la cabeza por qué el momento angular tiene más importancia en la física que en muchas ocasiones que el momento lineal. Muchísima más. Creo que os comenté en un momento, si uno piensa en mecánica cuántica, que lo que está cuantizado no es el momento lineal, sino el momento angular. El momento magnético es momento angular, y eso es lo que está cuantizado. Y lo mismo la energía, es decir, que uno piensa como cosas importantes en mecánica cuántica, energía cuantizada, momento angular cuantizado, momento lineal no. Es así de... Entonces uno piensa que es más importante, en efecto que es más importante, muchísimo más. Pero ahora cuando estaba... Eso es mecánica cuántica y a vosotros pues eso a lo mejor ahora mismo no... Creéis que no tiene importancia para lo vuestro, cosa que a lo mejor os equivocáis. Ya que estamos pensando en resistencia de materiales, pues los métodos... Ahora estaba acordándome de cuando era estudiantillo, como vosotros, de quinto, y me acuerdo de temas de estos de física de estado sólido, cómo se analizaban, por ejemplo, las características de un material... pues por bombardeándolo con neutrones, la superficie. Claro, eso es difracción de neutrones, difracción de rayos X, difracción de muchas cosas, y ahí se necesita, yo lo siento, se necesita conocer un poco de mecánica cuántica. Es decir, que para lo vuestro, también, analizar cómo están hechos los materiales, la mecánica cuántica no es como una cosa que uno diga, pues lo desprecio, en absoluto, no. No digáis nunca de este agua no beberé, porque a lo mejor termináis haciendo un trabajo bonito especializado de utilizar, bombardear con neutrones superficies para ver cómo están hechas. Si tienen defectos, si tienen grietas, si tienen cosas de esas. Bueno, y ahora que pensaba en he dicho lo de la mecánica cuántica, pero en cuanto he pensado en lo de fluidos, claro, pasa una cosa parecida. La importancia del momento angular en fluidos es muchísimo mayor, diría, que la del momento lineal, porque también está como, digamos, la conservación del momento angular tiene mayor importancia que la conservación del momento lineal. Ahí en muchas ocasiones se conserva el momento angular y no el lineal. Simplemente digo eso. Me ha recordado, ahora que tengo que vender el producto, pues también en mecánica clásica, si uno piensa en mecánica de fluidos. Voy a calcular, estoy en sistema de partículas. Todavía he dado un paso atrás, no estoy en el sólido rígido. Y quiero calcular, problema. Calcúlame, Miguel, el momento angular total. Momento angular total del sistema. Pues chupao. Es la suma para todas las partículas del momento angular de cada una de ellas. ¿Y cuál es el momento angular de cada una de ellas? Pues cuidado, fijaos que aquí ya no digo con respecto a qué punto, siempre dije en su momento, siempre que no lo diga explícitamente es con respecto al origen de coordenadas. Entonces tendré R sub I por el momento lineal, es decir, dr sub I, voy a ponerla más allá afuera, por V sub I. Así de sencillo. Y ahora esto, que me suena un poco a lo de la energía cinética, lo que voy a intentar es llegar a una conclusión muy bonita, que el momento angular total, con respecto al origen de coordenadas, lo puedo poner como suma de dos términos. Uno, el momento angular que voy a llamar orbital y el momento angular de spin. Fijaos que ahora utilizo el spin, también eso es física cuántica, a uno le parece que es física cuántica, pero también es física clásica, de ahí viene. Va a ser muy bonito ver cómo van a ser dos términos. Voy a demostrar que esto va a ser la suma de un término orbital más un término, el spin. Pensad un momento en el planeta Tierra. Está dando vueltas alrededor del Sol. Realmente tiene dos momentos angulares. Uno, el momento angular
concentro toda la masa de la Tierra en el centro de masas de la Tierra, y eso está girando alrededor del Sol. Eso es un momento angular. Ese sería el momento angular orbital de la Tierra. ¿Con respecto a qué? Al origen de coordenadas situado en el centro del Sol. Más el otro término, el spin, es cómo rota la Tierra alrededor de su centro de masas. Ese es el relativo. Como veis, el de spin es el relativo al centro de masas. Y este es una partícula con toda la masa en el centro de masas. Tengo que demostrar que esto es así, que tengo esta forma. Bueno, pues lo de siempre. Vector de posición lo puedo poner como suma de 2. El vector que va al centro de masas más el relativo al centro de masas. La velocidad del centro de masas más la velocidad relativa al centro de masas. Esto lo meto aquí y tendré L, sumatorio, masa sub I, RCM más R estrella I, multiplicado vectorialmente por V, CM más V estrella I. ¿Y ahora qué tengo? Tengo este término por este término. Sumatorio para I de M sub I, R centro de masas, V centro de masas. Más este término por este término. Sumatorio en I de M sub I, R estrella I, multiplicado vectorialmente por V estrella I. Este es fijaos que ya ahora mismo he puesto los dos. Este es el término, toda la masa concentrada. Fijaos que puedo sacar factor común. Todo esto es la masa. Ese es, concentro toda la masa del sistema en el centro de masas, tiene una velocidad que es la del centro de masas, y a mí me dicen cuál es el momento angular de esa partícula, de una partícula de masa m, con respecto al origen de coordenadas. Pues, es esa, por definición. Y este término, uno está viendo, claro, este relativo es el momento angular de todas las partículas, relativo a qué punto, no al origen de coordenadas, sino al centro de masas. Y ahora uno dice, ¿y qué pasa con los otros dos términos? Porque tengo otros dos. Este por este y este por este. ¿Qué creéis que va a salir? 0 y 0. ¿Por qué? Y así no me enrollo con la notación. Porque en uno voy a tener un sumatorio que va a ser ¿cuál es el centro de masas relativo al centro de masas? 0. Y en el otro me va a salir ¿cuál es la velocidad del centro de masas relativa al centro de masas? 0. 0 y 0. Lo mismo, es el mismo tipo de sumatorios que la energía cinética. Por eso no quiero cargaros más con eso. Este término es el orbital. Es una partícula. ¿Veis? El comportamiento es... O sea, ese término, aquí me aparece suma de 2. Es toda, como la energía cinética, toda la masa concentrada en el centro de masas, velocidad del centro de masas. Y este es el relativo, el de spin. Muy bonito, pero es que no se queda aquí la cosa, sino que las consecuencias son todavía mucho más, llegan mucho más allá. Voy a comentar, y ya os dejo tranquilos. ¿Mañana a qué hora tenéis el examen? A la 1. Yo casi me llevaba la chuleta en el bocadillo de chorizo, iba a decir. Digo, es que si no, tengo un bajón de azúcar y ahora que te estoy viendo. Y el asunto. Muy bien. Estaba diciendo, ¿por qué es más bonito de lo...? Uno se queda aquí y dice, es el mismo rollo, y ya estoy de rollos de estos de notación, pero la cosa es importante. Porque resulta que la conservación del momento angular se produce por separado. Lo que voy a demostrar en algún momento con vosotros, lo primero es ¿qué significa la conservación del momento angular? Es la segunda ley de Newton para la rotación. Fijaos que yo lo que tenía era, y es lo de verdad que os dejo ahora mismo, la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al origen de coordenadas es el cambio en el momento angular total con respecto al cambio con el tiempo del momento angular total. Esto es la conservación, la segunda ley de Newton para la rotación.
para un sistema de partículas. Esto lo demostré, por eso digo. Pero es que uno diría, anda, ¿y esto da la casualidad en este universo que esto se conserva por separado? Y la respuesta es, pues efectivamente, el momento angular orbital y el de spin se conservan por separado. Es decir, que tendremos que el momento de las fuerzas externas aplicadas en el centro de masas, ese momento con respecto al origen, ¿cómo lo expresaría? Es igual al cambio del momento angular orbital con el tiempo. Y esto es la conservación de, ¿os dais cuenta? Es una partícula. O sea, ya tengo todo concentrado en un punto. Y en el otro simplemente tendré la suma de los momentos de las fuerzas externas. ¿Con respecto a qué punto? Centro de masas. Ya no el origen, es el cambio del momento angular de spin con el tiempo. Es decir, que en el caso de la Tierra, en condiciones, cuidado, Sol y Tierra, porque ahí hay, o sea, el problema este de los planetas es muy bonito, pero en primera medida, así tan sencillo como lo estoy explicando, el momento angular de la Tierra tiene un término orbital y un término de spin. Rotación alrededor del eje, rotación alrededor. Esos dos términos por separado se conservan. ¿Por qué se conservan? Porque las fuerzas son centrales. Claro, por un lado tengo, toda la masa de la Tierra es el centro de masas de la Tierra, y ¿cómo es la fuerza esa de atracción del Sol hacia el centro del Sol? O sea, es una fuerza central. Por lo tanto, el término de momento angular orbital es constante. Y luego uno dice, ¿y el término relativo? ¿Cómo es el momento angular de la Tierra respecto al centro de la Tierra? ¿Cómo son las fuerzas? Las fuerzas son gravitatorias, están todas apuntando, ¿no?, hacia el centro de la Tierra. Son fuerzas centrales. Por lo tanto, tanto el momento angular orbital como el spin, en gran medida, digamos, en primera aproximación, se conservan. No hay una transferencia de uno al otro. Eso en primera medida, ¿eh? Lo digo porque si a lo mejor lo contáis luego, hay efectos muy bonitos de cómo se puede transferir de uno al otro por caminos un poco intrincados. Bueno, algunos nos veré el viernes, entonces os deseo mucha suerte mañana, y aquellos que nos vean el viernes, pues feliz Navidad. ¿Vale? Y nos vemos después.